Gracias porque nuestra alabanza sube como un perfume agradable. Cuando en nuestro corazón hay reconocimiento de cuán bueno ha sido el Señor. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Porque Él ha sido más que bueno. Amén, Él ha sido más que bueno. Vamos a estar hablando esta tarde, esta noche gloriosa. Vamos a compartir una pequeña enseñanza para reforzar nuestro tiempo de oración. ¿Cuánto necesitamos ayuda? Que el Señor refuerce. Señor, refuerza nuestro tiempo de oración. ¿Sabe que una de las cosas de los misterios grandes que podemos descubrir en la palabra, en la oración, es que hay oraciones que mueven a Dios? Hay oraciones que verdaderamente mueven el corazón de Dios. Y tenemos tantos ejemplos de tantas personas que oraron y supieron mover a Dios a través de su oración. Podemos proclamar y decir, ¿verdad?, la oración de Elías. Elías era un hombre que conocía, sabía, Elías tenía una estrategia de mover a Dios con su oración, ¿verdad? Y David era un hombre que sabía mover a Dios a través de su oración. ¿Quién más puede pensar usted? Imaginémonos por un momento a Josué, que no se conoce como una persona que oraba reconocido por su oración, pero obviamente era un hombre que sabía mover a Dios por su oración. La oración que hizo Josué, ¿verdad?, en ese momento donde se encontraba en una dificultad y pudo hacer una declaración poderosa, cómo se detuvo en ese momento el sol cuando él necesitaba obtener esa victoria. Y podemos proclamar, podemos decir la oración de Daniel en un momento dado, ¿verdad?, en donde se necesitaba protección, cuando estaba en la fosa de los leones. ¿Quién más le viene a la mente? ¿Cómo? Pablo, pero fue capaz de resucitar. Oh, imagínense. ¿Quién más? Pedro. Podemos decir que fue un hombre que usaba un momento preciso, que supieron mover a Dios, porque imagínense por un momento dado que Pedro le dice al Señor, y eso es una oración, porque él le dice al Señor, si eres tú, ¿verdad?, envíame, que yo vaya sobre las aguas, caminar por las aguas. Pero no tan solamente eso, porque el principio de la oración no fue que Pedro caminó por encima de las aguas, fue que cuando Pedro se estaba ahogando, Pedro hizo una oración, y la oración de Pedro fue: Señor, sálvame que perezco, ¿verdad? Porque en el momento de su aflicción. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí, en un momento dado, cuántos han ido a la playa? Para poder ver dónde está la gente sincera, de verdad. Levanten la mano los que no saben nada. No, me puedo saber, porque si algún día vamos al lado, echar un ojito. Echarle el ojo a llover ahí, como no veo eso. ¿Verdad? Pero imagínate yo por un momento dado. Tú sabes que uno de los misterios más grandes de la natación es que Dios se glorificó tanto en hacernos, que aún el que no sabe nadar, lo único que tiene que hacer, hermano Mary, es tirarse para atrás y flotar. Pero el que no sabe nadar no le gusta, porque no tiene confianza. Miren, hermano, eso es una cosa terrible. Pero suéltate tranquilo y échate para atrás, que Dios te creó. Dios te creó desde el principio, ¿verdad? Eso es como una oración, ¿verdad? Tener confianza en una oración es como aquel que no sabe nadar, que puede tirarse para atrás y tener confianza de que va a flotar. Pero el problema de que no sabe nadar es la desesperación. Por eso cuando una persona se está ahogando y otra, hermana Mary, por si acaso usted le toca algún día, ¿verdad? Tener que, no, yo creo que le toca socorrer a alguien. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando va a salvar a una persona que se está ahogando? Lo machuca. Ven y lo machuca. ¿Sabías eso? Cuando tú vas a una persona que se está ahogando, la persona que tiene experiencia, ¿sabes lo que hace? ¡Pum! Para noquearlo. ¿Tú sabes por qué? Porque si no lo noquea, el que la desesperación lo ahoga a los dos. Porque la persona que no sabe nadar lo que quiere hacer es salir para arriba. Y lo que está haciendo es hundiendo al que lo está tratando de salvar. El que lo está tratando de salvar lo que hace es que trata de noquearlo.
para que me dé conocimiento y pueda sacar adelante. Así muchas veces nosotros, como cristianos, en nuestra oración, analice, estudia lo que usted vea, pregúntele a las personas que son profesionales cuál es la estrategia cuando una persona que está desesperada, porque cuando usted está orando, tú no vas a estar esperando. Entonces yo me imagino la vida de Pedro cuando se está orando. Imagínese tragando agua. Se supone que Pedro no se estuviera orando porque Pedro era un pescador, pero en un momento de desconfianza se empezó a ahogar. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, que nos estuviéramos ahogando, tragando agua, sacaríamos un momento para extender una oración? Por eso Pedro pudo llamar la atención de Jesús en su oración, porque no todos saben encontrar a Dios en medio de un problema como el que cuando te estás orando, porque tú estás en desesperación. Pero Pedro, en medio de su desesperación, le dijo: Señor, sálvame, que perezco. Hubo un principio y el Señor extendió su mano y lo regañó. Mientras lo regañó, lo levantaba. Le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo: ¿por qué dudaste? Entonces, ¿cuáles son los principios más importantes? Que nosotros, ¿cuál es nuestra dificultad más grande en nuestra oración? ¿Cuál es nuestra dificultad más grande? Analice en nuestra vida personal, nosotros, cada uno de los que estamos aquí. La desesperación, pero ¿cuál es nuestra dificultad? Porque doctora Inés, hay oraciones que van por escalas. ¿Cuántos están de acuerdo? Por ejemplo, yo te puedo decir, puedo llamar a la hermana Miriam, pues hermana Miriam, oró por mí, que tengo un dolor de cabeza. Hermana Miriam puede decir: no se preocupe, que Dios lo va a sanar, vamos a orar, ¿verdad? Pero hermana, orar por una persona que se está muriendo en un hospital, orar por una persona que tú estás en el hospital y de repente tienes que orar por un enfermo, ¿verdad? Escuchaba los otros días a un hermano que decía, bendito, estaba un testimonio y me recordó tanto en mi vida, porque él decía que él era un contratista que vendía, creo que era sistema, él hacía limpieza en las casas, algo así. Y era limpieza creo que era. Y no, perdón, él hacía sistemas de fumigación en las casas. Y él decía que él se acababa de convertir y que uno de los anhelos más grandes que él tenía era que cuando lo llamaban a hacer servicio de fumigación, él oraba por los enfermos. Y él dice que él fue a una casa un día a orar, y él dice que él se glorificaba porque a veces oraba y la gente le decía: wow, hermanito, gracias por la oración, mi esposo se mejoró, la situación está más, gracias. Entonces eso lo motivaba mucho a él. Pero él dice que un día algo le dolió mucho porque él fue a una casa a fumigar y había un señor que estaba en una casa que la esposa lo cuidaba y él estaba en una camilla, pero estaba en su casa con máquina de respirar y todo. Y él le dijo al esposo un día: me gustaría hablar con su esposo. Él dice que oró por el esposo y él daba servicio todos los meses en esa casa, era uno de sus clientes. Y él dice que oró por el esposo de ella, y después, como a los 15 días, llamó a la señora para planificar el próximo servicio y le dijo: oh, y de paso, ¿cómo está su esposo? Y que la señora le dijo: muchacho, desde que tú hiciste aquella oración aquel día, a los 2 días murió. Él dice que él se quedó en blanco. Él no supo ni qué decirle a la señora, ¿verdad? Y él dice que él nunca más fue a esa casa de servicio, de la vergüenza que tenía. ¿Por qué? Porque la oración de él fue que Dios sanara al hombre, pero que Dios tuvo un trato con él después de un tiempo, porque en la oración él hizo la oración con la confesión de fe y el hombre aceptó a Cristo. Entonces me recordó a mí, porque cuando yo comencé en mi camino, empezamos a mandar estudios bíblicos a las casas. Me recuerdo que una vez me llamó mi hermana para pedir oración con un vecino y me dijo: mira, muchacho, fulano de tal era un señor mayor y él era católico, y yo fui a la casa de orar y él se estaba muriendo y yo hice la oración, le hice la confesión de fe al hombre. Me recuerdo, pero cuando entré me impactó mucho porque había un cura y yo no me atrevía, yo me sentía, estaba comenzando y había un cura y yo decía: wow, pero en la casa estaba llena de imágenes porque ellos eran católicos, él y la esposa. Pero yo le hice la confesión de fe y me recuerdo que al otro día, a los 2 días, el Señor murió. Y me pasó lo mismo. Y yo decía: ay, Dios mío, Señor Padre. Y yo, ¿por qué? Porque cuando uno está orando, uno siempre está orando. Por eso es bien importante entender nuestra oración y tener confianza. Es saber cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es lo que quiero que veamos nosotros.
que está enfermo lo que quiere es que se sane, ¿verdad? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en medio de la oración? ¿Sabes? Dios trató conmigo porque eso me afectó mucho, porque yo decía, wow, ahora como yo le doy acá a esta persona, yo pensé que Dios lo iba a sanar, pero en un sueño con la persona, de que el propósito de la persona era que Dios lo salvara, no solamente la sanidad, sino que Dios lo salvara. Y en la oración, él, aunque no tenía sentido, yo le hice la confesión de fe y él me apretó la mano, aceptó a Cristo en su último momento como su único y suficiente Salvador. Pero son cosas que después uno entiende en el camino, porque los discípulos, y esto es importante que lo entendamos, porque los discípulos vieron que Jesús hacía milagros, vieron que Jesús hacía prodigios. Ellos veían cómo Jesús levantaba a los muertos, ellos veían cómo Jesús sanaba a los enfermos, los ciegos, a través de la oración de Jesús. Siempre los ciegos cobraban la vista, pero entonces estaban enfocados en los milagros, no en el principio de lo que era la oración. Y entonces eso es lo que nosotros muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque es fácil orar por una persona que tiene un dolor de cabeza, pero que es difícil a veces creer en nuestra oración cuando es alguien que se está muriendo. Pero ¿cuál es el principio, ¿verdad? Y las oraciones, porque que nos llevan a un nivel de gloria, a la oración. ¿Cuál es esa oración? Hay una oración que nos lleva a un nivel de gloria, porque Elías fue un hombre que fue conocido porque las oraciones de Elías movían a Dios de una manera sobrenatural. Entonces, ¿cuál era el principio? Era que Jesús nos dejó un principio y nos explica que la oración que mueve a Dios y trae el reino a la tierra es cuando nosotros verdaderamente sabemos saber conocer la voluntad de Dios en nuestra oración. Amén. Es saber en nuestra oración conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque hay gente que nos pide oración. Amén. Y nosotros rápido le damos respuesta y no hemos orado todavía. No, tranquila, que eso va a suceder. Pero espérate un momento. Es la voluntad de Dios. Y eso a veces es un error de parte nuestra, porque podemos crear falsas expectativas en las personas. Amén. Porque en realidad la oración, Jesús no nos dejó la oración para cumplir nuestros caprichos. Ese no era el principio de la oración. Por eso es que los discípulos no podían entender, se les hizo difícil, porque la oración de ellos no era efectiva como la de Jesús, hasta que ellos entendieron el principio principal, que Jesús oraba para entender la voluntad de su Padre. Entonces nosotros debemos de orar para entender la voluntad de Jesús. Es tu voluntad. ¿Cuántas personas tú has orado que tal vez tú no has obtenido el resultado que tú estabas esperando? Pero era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad del Señor? Entonces Jesús nos dejó ese principio, porque hay oraciones que mueven a Dios, ¿verdad? Y no hay oración más efectiva que mueva a Dios que la oración de saber cuál es tu voluntad. Miremos cuál era el principio de la oración de Jesús. Padre, que no sabe tu voluntad, sino que sea tu voluntad. Siempre ese era el principio. Yo no he venido a cumplir mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Ese era siempre el principio, era entender era el misterio, era poder rendir, ¿verdad?, nuestro deseo a la voluntad de Dios. Entonces, dos versículos para ir empezando es Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, para cumplir el propósito del Señor. Santiago 5:15-16 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará, y si hubiera cometido pecado, les será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, hay principios muy importantes en las oraciones que mueven a Dios, y es saber la voluntad del Padre. Jesús nos enseña estos principios, fundamentos, en una oración que mueven a Dios con el propósito de que aprendamos a tener confianza. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Confianza. Porque hay oraciones que son por escalas, que muchas veces tú haces la oración, pero estás teniendo confianza en la oración, porque es una petición grande que le pediste a Dios. Pero puedes tener confianza, por ejemplo, puedes tener confianza en que Dios cumplirá su propósito en medio de tu oración. Esa
¿Es ese el propósito de nuestra oración? ¿Podemos tener confianza? ¿Podemos estar confiados? Oramos y tenemos duda en nuestro corazón. No sabemos si sucederá. El propósito del misterio de la oración es poder tener confianza. No es que Dios cumpla, es tener confianza que Dios hará su voluntad. Y que su voluntad es mejor que nuestra voluntad. Es aprender a tener confianza. Es muy difícil, a veces no tenemos esa confianza. Entonces, primera de Juan dice, capítulo 5, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? Hay esos dos principios. Tener confianza y que lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad, porque primera de Juan nos enseña un misterio muy grande de la oración, es que si pedimos, ¿verdad? Y tenemos confianza en lo que estamos pidiendo, porque lo que pedimos es conforme a su voluntad. Él dice, Él nos oye. Escuchen lo que dice primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Una de las áreas más difíciles que nos toca, ¿verdad?, orar es que el Señor nos enseñe a tener confianza. Enséñame, Señor, a tener confianza. Que cuando yo oro, estoy orando porque en la oración conozco cuál es tu voluntad. Y puedo tener confianza porque tu palabra es la luz que me da el camino, que nos da el camino para saber que esto es lo que tú quieres que hagamos. Y tu palabra me dice que si tenemos confianza en ti, tú nos oyes. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hacemos oración sabiendo que Dios nos oye? ¿Se ha puesto a meditar usted eso? Usted ora porque es un ritual el orar. Ora porque es un ritual orar, porque no quiere perder la costumbre a la oración. Ora porque es de cristiano orar, o ora sabiendo que Dios te está escuchando. Ora con ese principio, se ha puesto a pensar. ¿No hemos puesto a pensar en ese principio? Dios te está escuchando mientras te está orando. ¿Será que nosotros pensamos en eso cuando estamos orando? Estoy orando porque el Señor me está escuchando. Podemos tener esa confianza, o necesitamos orar para que el Señor dé esa confianza de saber que mientras oramos Él nos escucha. Que no orar no es solamente rezar, una repetición por costumbre, sino orar porque orar es saber que mi Padre me está escuchando. Saber que Él me está escuchando. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted pensó eso? En su oración. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú sabes que tú haces cosas grandes, Dios mío. Gracias por la cobertura. Cuida a mis hijos, cuida mi casa. Gracias por la provisión, Señor Padre. Mira, Dios mío, este asunto que yo estoy haciendo. En realidad estamos en una monotonía donde nosotros estamos teniendo una conversación con alguien, ¿verdad? Cuando tú estás teniendo una conversación con alguien, en la conversación tú tienes que hacer pausa, porque mientras tú estás hablando conmigo, tú estás esperando una respuesta mía en lo que estamos hablando. Pero nosotros tenemos esa confianza de hacer la oración de esta manera, de saber que nuestra oración es una conversación donde tenemos a veces que hacer pausa. Porque déjame decirte algo, que Dios responde oraciones mientras tú estás haciendo oración. Pero hay oraciones que se tardan en la respuesta de Dios. Pero yo me sorprendo a veces. Hay respuestas que son momentáneas. Sinceramente, se lo digo con todo mi corazón. Yo he tenido momentos donde me he postrado a orar y he pedido cosas que al momento yo siento que el Señor me respondió. Ya me dice, date tranquilo, ten paz. Escucho eso. Yo digo, pero wow, porque hay momentos donde necesitamos hacer pausa. Pero a veces no tenemos el tiempo para hacer pausa. Porque pensamos que hacer una oración es como ir al correo y dejar una carta ahí y ¿verdad? Y a veces necesitamos tener esa confianza de saber que estamos hablando con el Todopoderoso y Él nos está escuchando. Porque la palabra no dice, usted tiene que llevarse por la palabra. La palabra dice que Él nos escucha si sabemos. Si tenemos confianza, de eso es lo que dice la primera de Juan. Y esta es la confianza. Pero mira, usted tiene que
leerse, comerse el rollo. Léalo, por favor, con nosotros. Ahí donde usted está, y usted tiene que analizar y comerse eso. Que dice ahí, dice, y esta, es algo, es un fundamento, dice, y esta es la confianza. Esto dice Juan, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Ese es el nivel que yo tengo. Está hablando de dimensión de oración, que dice, y esta es la confianza que yo tengo en Él, que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Y si sabemos, porque si tengo la confianza y sé que me oye, entonces en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Hay algo ahí, hay un fundamento, hay algo puesto ahí, hay un cimiento ahí, dice, y esta es la confianza. Esto es lo que yo veo en medio de oración. Esa es la confianza que yo tengo. Es como la confianza que usted y yo tenemos de que trabajamos 5 días y el día de cobro tenemos un cheque. Y esa es la confianza que usted tiene en lo que usted va a cobrar toda la semana, que usted está haciendo planes con lo que va a cobrar y no va a cobrar. ¿Verdad? Nosotros hacemos planes, porque algo que siempre pasa, es algo que no puede fallar. Usted trabaja, usted recibe un cheque toda la semana y usted está haciendo planes. Mira, cuando cobre te doy lo. Porque Dios quiere que tengamos esa confianza. Amén. Que sepamos que si Él nos oye en nuestra oración, pero para estar seguro, a veces tenemos que detenernos y esperar la respuesta del Todopoderoso, porque a veces le dejamos la oración a Dios y nos vamos, y a veces Dios no nos ni siquiera hablado. Dios no ha respondido a nuestra oración. Y ¿qué sucede cuando tú le hablas? Una de las cosas que a mí me ha enseñado mucho la vida y Dios. Una de las cosas es aprender a escuchar mientras estoy teniendo una conversación con una persona y esperar su respuesta. Y a veces nosotros podemos, por los afanes, estamos hablando con una persona y hablando, pero no vamos a esperar una respuesta de una persona. A mí me gusta que si yo estoy hablando con usted y usted me hace una pregunta referente a un asunto, que usted no me brinque otro asunto hasta que no hayamos resuelto el primer asunto. A mí no me gusta eso, no, porque mira esto, lo otro, espérate un momento, estamos hablando de un asunto hace 3 minutos y yo no te he respondido todavía, déjame responderte ese asunto. Y entonces brincamos otro asunto. A Dios le gusta que cuando estamos haciendo oraciones, juro que a Dios no le gusta, y hay oraciones que voy a decir una cosa. Hay oraciones que Dios no escucha. Hay oraciones que Dios no escucha. ¿Saben cuáles son esas oraciones? Oraciones que vienen con afán. Porque el afán es un fruto de desconfianza. A Dios no le gusta que oremos. La Biblia lo dice. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El afán, una persona que ora con afán, Dios no escucha esa oración. Porque escucharte y responderte mientras tú estás afanado es contribuir a tu problema. Dios no contribuye a tu problema, Dios contribuye a tu solución. Y a veces la solución no es contestarte, la solución es dejarte esperando. La solución a veces no es contestarte, es dejarte esperando. Porque nosotros a veces en nuestro afán, muchas veces queremos afanar también. Y Dios no funciona de esa manera. Dios no se mueve en vez de nuestra afán. Y a veces nosotros necesitamos corregir nuestras oraciones, porque a veces nuestras oraciones vienen con afán. Porque queremos dar una respuesta de parte del Todopoderoso que se nos olvida que Él es Dios. Se nos olvida que Él es Dios. Y a veces, increíblemente, la mejor solución a la oración es contestar. Dios dice, te voy a dejar esperar hasta que te desesperes. Porque a veces, después que te desesperas, es cuando verdaderamente te calmas y pierdes toda la energía, porque ya no te queda más fuerza, ya no te queda más esperanza. Ya trataste todo lo que ibas a hacer, porque a veces en nuestras oraciones oramos a Dios, pero queremos orar nosotros. Oramos, yo le voy a Dios, pero estoy tocando 20,000 puertas que Dios no nos mandaba a tocar. Entonces Dios dice, lo vas a hacer tú, lo vas a hacer yo. Pues buscar tranquilo, buscar quien. No,
cerrar esa puerta, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero son bien caminos de muerte. Son cosas que yo ya he visto que no te agradan, que no te van a agradar. Entonces, cuando aprendemos a tener confianza, entregamos nuestra voluntad. Proverbios dice, capítulo 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconoce en todo tu camino y Él enderezará sus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor, huye del mal, y esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Juan capítulo 14, versículo 1 al 14. Escucha lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 14. Mira lo que dice: no se preocupen, confíen en Dios de Jesús, hablando a través del apóstol Juan. Dijo, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Ahí dice, hay muchos lugares en la casa de mi madre. Si no fuera así, no se lo diría. Voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde estoy, donde yo estoy. Ustedes también estén en el camino para ir a donde yo voy. Y Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Entonces Felipe dijo, Señor, todo lo que pedimos es muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, he estado con ustedes, pero no me conocen. La Biblia dice que he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conocen. Porque por medio de la oración es una de las maneras de nosotros poder conocer a Jesús. Porque nosotros tenemos una idea errada de la oración. Nosotros pensamos que la oración solamente es para pedir, pero hay un misterio más grande de la oración que es para conocer. Pero estamos tan afanados en lo que pedimos que muchas veces no desconocemos. Entonces, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conocen. Entonces Felipe dice, le dijo Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pide que le muestre el Padre? Siento que tú crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Diga conmigo, ahí está el misterio de mi oración. El Padre que está en Jesús opera a través de Jesús, porque Jesús sabe cuál es la voluntad de su Padre. Pero el Padre obra a través de Jesús, pero Jesús obra a través de nosotros. Ese es el misterio de la oración. Jesús puede obrar a través de nosotros. Dice, lo que yo les digo, no por mi propia cuenta, el Padre que está en mí hace su propia obra. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el que en el Padre en mí, o por lo menos créanme con las obras mismas. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer la obra que yo hago. ¿Y usted está entendiendo ese misterio? El que cree en mí, dice, también va a hacer la misma obra que yo hago. Y hará obras más grandes, porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Ahí está el misterio de conocer su voluntad. Entonces, nuestra oración ahora tiene confianza. Porque nuestra oración se supone que el fruto de nuestra oración es, ¿cuál es el fruto? ¿Qué usted busca en su oración? 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 ¿Qué usted anhela en su oración? Que yo le responda, ¿verdad? Pero en realidad la oración usted aprende a tener paz cuando usted ora. Dios quiere que aprendamos a tener paz cuando oramos.
Porque el orar es rendir nuestra voluntad a Él y poder tener lo que dice en 1 de Juan. Y esta es la confianza que tenemos. Cuando tú oras, se supone que tú te liberes. Hermano, cuando nosotros oramos, nos liberamos. ¿Por qué? Porque hemos rendido un asunto que ya no nos toca a nosotros responder. Ahora está en las manos del Todopoderoso. Dios sabe lo que va a hacer. Ahora yo necesito, Señor, como he rendido mi voluntad a hacer tu voluntad, ahora enséñame en tu voluntad a yo tener paz y tener confianza. Amén. Entonces ya yo no estoy buscando que se haga. Entonces cuando alguien nos pide oración, aquí es importante, ¿verdad? Porque todo el que nos llama al hospital, la gente nos llama al hospital ¿para qué? Para ponernos por el enfermo. Y rápido antes de orar le decimos, no se preocupe que yo no me voy a levantar. Pero podemos estar creando una falsa expectativa, pero eso no se levanta. ¿Verdad? Nunca debemos de decir a alguien crear una expectativa que no hemos conocido. ¿Verdad? Vamos a orar para que se cumpla la voluntad del Todopoderoso. Porque ¿qué usted prefiere? ¿Estar sano y perderse? ¿O estar enfermo y salvarse? ¿Amén? Entonces Jesús dice, cuando aprendemos y entendemos todo este misterio, ¿verdad?, de la oración, entendemos lo que la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan dice, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, como así también en la tierra. Y si podemos conocer, ¿verdad?, la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Póngase de pie. ¿Por qué? Porque tú crees que Dios quiere que tengas confianza. ¿Por qué tú crees que Dios quiere que tú tengas confianza? Porque Dios quiere en nuestras peticiones que tú sepas que Él sabe los planes que tienes acerca de ti. Cuando tú le estás pidiendo a Dios algo, Dios quiere que tú sepas, ya yo lo sé. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y dice, son planes de bien y no de mal, para dar el fin que esperáis. Entonces, Él sabe, esa es la confianza. Dios sabe cuáles son mis planes. Dios sabe lo que yo necesito. ¿Verdad? Isaías 55 dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, Él siempre va adelante de nosotros. Amén. Él siempre va adelante. Él sabe, Dios sabe. Y yo puedo tener confianza. Amén. Y entregué ese asunto al Señor. Amén. En nuestra oración. Saber en nuestra oración, tener confianza, poder tener paz y entender la voluntad de Dios. Si tenemos esos tres principios, tener confianza, tener paz y conocer la voluntad de Dios, podemos estar tranquilos. Ya lo entregamos. Va a haber gente que también cuestione y te diga, Dios, porque hay gente que se sobrepreocupa con eso. Y quiere sobrepreocupar. Ay, yo no puedo estar tranquilo. Ay, que este asunto me tiene mal. Pero ¿es eso tener confianza? No. Eso no es tan siquiera tener fe. Tener fe es saber que si tú tuviste un tiempo de diálogo, ¿verdad? Si nosotros muchas veces entendemos este principio, ¿cuántos asuntos no pudiéramos nosotros resolver más rápido en un diálogo de 10, 20 minutos con el Señor, que años resolviendo asuntos, ¿verdad? Y esperar la respuesta, Señor. ¿Qué tú dices? Porque Dios tiene boca y habla.
ya no era saber qué Dios quería, era saber si Dios le iba a salvar. Amén. Ese era el afán de saber. ¿Qué él quería? Si Dios me va a salvar o no me va a salvar. Ya no era buscando entender la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber? Dios ya no le respondió. Porque ya entonces hay oraciones que cuando están llenas de vanidad, a Dios no le gusta, y de afán, a Dios no le gusta eso. Nosotros no podemos por más, no podemos añadir la estatura de un pueblo, no podemos añadir un día, no podemos añadir una hora. Dios no se va a mover a comer. Hay veces que nosotros, tal vez en nuestra oración, vemos a Dios corriendo, corre, porque estamos afanados en las circunstancias, necesitamos una respuesta rápida. Y nos imaginamos nosotros a los ángeles corriendo. No, Dios no, esa grabación que no la está escuchando. Porque la solución no es que Dios te hable. Muchas veces la sanidad es que Dios ignora la cosa. Pero pastor, ¿cómo tú vas a decir eso? Sí. Porque a veces cuando Él nos ignora, entonces que perdemos toda la esperanza, es que aprendemos verdaderamente a venir a donde Él, a su presencia, reconociendo que Él verdaderamente nos está escuchando. Una oración llena de vanidad y llena de afán no es una oración con fe, no es una oración de desesperación. Amén. Y Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos paz. Por eso dice: venid a mí todos los que estén cansados. Amén. Todos los que estén cansados, tus manos, yo para descansar. Venid a mí, nos va a dar descanso. Pero en nuestra oración solamente podemos tener descanso cuando aprendemos a conocer que verdaderamente Él nos está escuchando. Y esta es la confianza que tenemos. Que si sabemos, ¿verdad? Por eso voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, podemos tener todas las cosas que le pidamos. Tratemos eso en nuestra próxima oración. Tratemos por amor a su nombre. Tratemos por media hora o 20 minutos. Tratemos. ¿Verdad? En vez de orar por 20 asuntos, es una cosa que usted va a entender con el tiempo de oración. Hay oraciones que llegan a un tiempo que usted no las haga, no las responde. Porque usted crea un hábito de oración. Y Dios, en su grandeza, entiende que en nuestra humanidad hay cosas que se olvidan. ¿Cuántas cosas usted se ha olvidado orar y Dios las responde? Hay veces por eso que hay gente cuando me dice: pastor, quiero que ore por fulano allá, vamos a orar ahora. Porque puede ser que si lo dejo por la noche no puedo olvidar. ¿Verdad? Porque me pasa muchas veces. Es mejor, vamos a orar ahora mismo. Para que ore por fulano, ¿por quién? Pues vamos a orar ahora mismo. Pero hay cosas que muchas veces se nos olvida orar. Pero Dios conoce nuestra mentalidad. Y a Dios lo más que le agrada es que no te afanes. Que no estemos orando: Padre, mira, Dios mío, Señor, mis hijos, mira, Padre, Dios mío, el trabajo, mira, Dios mío, Señor, Padre, oh Dios eterno, Dios de gloria, el vehículo, el carro, la casa, mira, Dios mío, Señor, Padre, la posición, mira, Padre, oh Dios mío, 20 cosas, un de cosas, ahí Dios todavía no respondió por una. Pero si nosotros aprendemos, mira lo que dice el Señor en Jeremías 29:11, mira lo que dice, ¿verdad? Que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Quiere decir que si yo no oro por el carro, pero ya el Señor sabe. La Biblia dice: porque yo sé los pensamientos. Él ya sabe lo que hay en mi mente y lo que yo necesito. Pero yo no oré porque me concentré en escucharle a Él. Y solamente oré por dos cosas. Oré por mi familia, oré por mis hijos. Y ya no oré por el carro, ya no oré por la casa. Pero la Biblia me dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de vosotros. Quiere decir que ya Él entró y Él sabe lo que Él tiene para mi vida. Que a mí se me olvidó, pero Él cambia. ¿Me entiendes? Entonces, a Dios más le agrada que usted ore con confianza por las dos cosas y se preocupó de escuchar cuál es su voluntad, que usted lo ore por 20. Porque usted no se preocupó por saber qué era. Para usted fue más importante escuchar la respuesta de Dios que 20 cosas que usted tiene para pedir. Y como Él sabe los pensamientos que tiene acerca de vosotros, pensamientos de bien y demás, para darle el fin que espera, Él sabe lo que yo estoy esperando. Y si Él sabe lo que yo estoy esperando, puedo tener confianza. Entonces, programemos eso. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos dé confianza en nuestra oración. ¿Cuántos quieren tener confianza en su oración? Amén. Tener confianza, enséñame a tener confianza. Y si puedo tener confianza, puedo tener paz. Yo he conocido gente de oración que yo digo: ¿cómo esa persona? ¿Qué paz tiene esa persona? No te preocupes, que ya Dios sabe. Enséñanos, Padre, te damos gracias
por tu bondad y tu fidelidad.